Según la Biblia, Dios nos dio a todos los hombres, tanto varones como mujeres, la franca potestad de poder elegir y actuar libremente según nuestras consideraciones, indistintamente si las decisiones son las correctas o no. Eso sí, debemos asumir las consecuencias. Por esto, desde luego, tiene sus implicancias religiosas, morales y sobre todo éticas, pues la persona que obra según el libre albedrío es responsable de todas sus acciones, tanto si son buenas como malas. Y la vida, que no se detiene, nos pone a prueba, se esmera en presentarnos un sinfín de situaciones y conflictos que debemos afrontar, no solo en la relación con nosotros mismos, sino también en relación con el resto de la sociedad. Enfrentamos, por tanto, cientos de juicios y dilemas relacionados a la libre elección y la moral, donde cada persona debe anteponer sus valores éticos y morales para decidir qué hacer. Pero, ¿son tanto la ética como la moral el bálsamo para una sociedad que a veces está desorientada? Esto depende mucho de a quién le preguntemos, ya que apelamos a ellos como el santo remedio para todos los males de nuestra realidad, pero me parece que no llegamos a comprender su significado y su relevancia. En mi opinión, sin entrar en juicios de valor, debemos diferenciar la ética de la moral, ya que se pueden convertir en una paradoja con muchos matices. Mientras la moral se basa en el cumplimiento de las normas surgidas de la costumbre de una sociedad, la ética como forma de conciencia social protege y regula los principios que guían ese comportamiento moral. Básicamente es hacer lo correcto, aunque eso desafíe la tradición, el pensamiento, la política y las costumbres de la sociedad. El ser humano no es una isla, forma parte de un conjunto. Por tanto, creo que para vivir en él armoniosamente es necesario acatar principios y valores que forman la moral y la ética, y actuar con respeto, justicia, responsabilidad, compromiso, honestidad y sobre todo libertad para protegerlos. La ética es fundamental para la construcción de una sociedad más sólida, justa y libre. El próximo 26 de abril conmemoramos el Día del Periodista Paraguayo. La historia contemporánea de nuestro país no se entendería sin el empeño y dedicación tanto de los profesionales como de los comunicadores empíricos. Hoy más que nunca, todos los que nos dedicamos a este noble oficio, como agentes socializadores, tenemos el deber de ejercerlo con ética, comprometidos con la información de calidad, objetiva, contextualizada y contrastada. Una responsabilidad con la verdad y la libertad. Hoy más que nunca somos los principales responsables de servir a los intereses y necesidades de la ciudadanía. El Papa Francisco nos anima a todos los informadores a hacer un periodismo valiente e ir allá donde nadie va, para mostrar la realidad, sobre todo ahora en tiempo de crisis, de pandemia. La actualidad, más que nunca, necesita de profesionales de la comunicación que anuncien y denuncien. Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM. Como todos los domingos nos encontramos para hablar de distintos temas y ya habrán notado en el editorial de que hoy vamos a dedicar a la comunicación, al periodismo, a los periodistas.
Nos adelantamos unos días porque es el 26 de abril, el día en que se conmemora el Día del Periodista Paraguayo, pero nosotros ya vamos a hablar, a reflexionar sobre este rol tan importante en nuestra sociedad, sobre todo para fortalecer la democracia, la transparencia, la justicia. Están con nosotros dos grandes profesionales. Hemos decidido invitar a un varón y una mujer, a una directora de un medio muy importante de nuestro grupo de medios y a un docente periodista también. Si es que comenzamos por las damas. Evangelina Bogado, directora del diario La Nación. ¿Cómo estás, Eva? Así te decimos cariñosamente. Bienvenida. En el micrófono, por favor. Ahí está, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Muchas gracias por invitarme y quería hacer una aclaración. Mi cargo no es directora, Adelante. sino editora general muy de La bien. Nación Impreso. Perfecto, editora general, para no confundir y dejarle a alguien sin cargo. Gracias, Eva, por la aclaración. Y está con nosotros el señor Pedro Kriskovich. Él es periodista de Radio Cáritas, Universidad Católica. Fue mi casa también por muchos años y sigue siendo mi casa, ¿verdad, Pedro? Sí. Y él es docente en la Universidad Católica, tiene la cátedra de Ética Profesional. Si es que, ¿quién mejor que él para hablarnos de lo que es la formación de los periodistas actualmente? Pedro, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Mariano? Te doy un abrazo en esta época virtual. Un abrazo virtual, Es el estilo ¿verdad? del abrazo, me dice mi sobrinito cuando les abrazo así. Ese es el abrazo de la Pantera Negra, me dicen. El actor, no, este es el abrazo del corazón. Así Sobre mismo todo es. feliz de estar aquí contigo, compartir con tu queridísima audiencia, con toda la teleaudiencia. Este tema es fundamental, es un tema que nos apasiona, es el tema de la comunicación y sobre todo del amor a la verdad. Se puede decir por qué somos periodistas, es porque amamos la verdad y hasta podemos dar la vida por ella. Así mismo es. Muy bien, comenzamos con Eva reflexionando acerca del compromiso del periodista y este rol tan importante, Eva, que cumplen los medios y los periodistas de ser contralor, sobre todo, de los bienes que le corresponde a toda la ciudadanía, refiriéndonos a la administración pública. ¿Qué podemos decir? Asimismo, es un rol muy importante que debemos cumplir todos los periodistas, porque somos quienes más podemos acceder a estos datos, principalmente de la administración pública, ¿verdad? Que están generalmente, digamos, atajados, o sea, no quieren mostrar, ¿verdad? Escondidos. Y somos quienes debemos mostrar eso a la ciudadanía, para que ellos también conozcan cuál es la verdad o por lo menos para que tengan una opinión de lo que está sucediendo. Sin duda, incluso el periodismo de investigación creció muchísimo en nuestro medio en general, pero en particular en el diario La Nación mismo. Asimismo, nuestra sección de investigación es muy importante, trabaja en forma transversal con todos los medios del Grupo Nación. Y hace un trabajo importante. De hecho, que varios hechos fueron destapados gracias al equipo que tenemos, a un equipo cañón, como le suele llamar, que tenemos. ¿Cuántas personas trabajan en ese equipo de investigación del diario? Actualmente son 2 personas, Rosana Escobar y Johanny Vega. Pero se está incorporando una tercera persona. Ya. Ellos lideran, digamos, las investigaciones, pero después, como decís, van trabajando con los demás medios del grupo. Así mismo, así mismo. Muy bien, y de hecho se suelen producir materiales multiplataformas, ¿verdad? Sí. Para el diario, para la radio. Para la radio y para el la canal televisión. también. Sí, Así es. así mismo. Muy bien, ahora, Pedro, qué importante es la formación del periodista. Sabemos de que dentro de lo que es legalmente, muchos ejercen el periodismo sin tener el título. Pero ¿cuán importante es la formación académica de las personas que van a ejercer el periodismo? Qué linda pregunta, Mariano, y pienso sobre todo en cómo comenzamos cada uno de nosotros, cómo llegamos a pisar una universidad o un instituto de comunicación. Cómo los jóvenes de hoy, los chicos que hoy tienen 17, 18, 19 años, muchos de ellos ya muy jóvenes, empiezan
y dan los primeros pasos para esta vocación. ¿Cómo nos miran a nosotros, sobre todo los docentes, si no enseñamos con nuestro testimonio? Primeramente, si nosotros no somos apasionados por la verdad, creo que por allí debe empezar. Que eduquemos con la vida, porque la educación verdadera es la educación, la donación de uno mismo. Yo creo que en ese sentido, primero apasionarnos nosotros y creer que en este tiempo, ¿te acordás de lo que decía Benedicto XVI hace unos años de la dictadura del relativismo? Que la verdad existe y nos vamos a jugar por la verdad. Entonces lo primero que le digo yo a los chicos es, bueno, si creen o no que la verdad existe y si creen o no que es posible que nos acerquemos a esa verdad en medio de todas las aristas que presenta hoy la verdad, en el tema de las redes sociales que vos comentabas, predomina el relativismo, aunque muchos no lo digan así explícitamente, es algo que está de manera muy sutil. Entonces lo primero que le digo a los chicos es, que ¿por qué? ¿Por qué abrazaron esta carrera? Si creen que es posible llegar a la verdad y sobre todo, si primero nosotros creamos que es posible, que tenemos más años de experiencia, puede haber muchas, en algunos aspectos, frustraciones en lo que respecta a la búsqueda de la verdad, pero en el tema de fondo de la verdad, yo creo que nunca nos debemos sentir frustrados porque es un ideal de toda la vida, de que la verdad existe y nos jugamos por ella y es algo cotidiano. Creo que esa es la materia prima de nuestra profesión y tengo creado un grupo de WhatsApp con todos mis alumnos y exalumnos, si me están escuchando, que se llama Buscadores de Verdad. Buscadores de Verdad. Ese es el ideal del comunicador. Eva, en cuanto a la formación y capacitación a nivel de medio de comunicación, ¿cómo está la nación? Entiendo que suelen incluso acompañar la formación de sus profesionales, incluso solemos observar algunos que hacen materiales internacionales. ¿Cómo estamos en ese sentido en la formación y el acompañamiento de la formación académica de los periodistas? Y estamos bastante bien. Tenemos varios estudiantes, así como también ya profesionales, ya recibidos, digamos. Y sí, llegamos a tener incluso algunos cursos de capacitación, principalmente de redacción, ¿verdad? para los chicos, porque a nosotros nos interesa mucho también el tema de la buena redacción, ¿verdad? Entonces, y hay una nueva generación de periodistas que necesita potenciar ese aspecto. Así mismo. Escriben, lamentablemente escriben así como hablan, ¿verdad? Entonces es necesario formarse, es importante eso. Y estamos tratando de llevar adelante eso también, ¿verdad? Para apoyar al equipo. Pedro, si tuviéramos que diagnosticar la ética periodística, vos como docente de la Cátedra de Ética Profesional, ¿cuál sería ese diagnóstico? ¿Está saludable? ¿Está un poco enfermo? ¿Está por entrar a terapia? ¿Cómo está la ética periodística según tu visión como docente? Te agradezco por tu pregunta antes que nada, Mariano, porque yo creo que si esa pregunta no nos hacemos, no podremos ejercer este oficio. Este oficio. Lastimosamente, cuando predominan los intereses creados y no amamos la verdad más que a nosotros mismos, esto siempre yo le digo a los chicos, hasta le pongo un ejemplo anecdótico para los chicos que aman el deporte. Vos también sos un grande del deporte, del fútbol, Mariano. ¿Te acordás de ese partido en el cual Marcelo Bielsa le había metido un gol, es decir, su equipo había metido un gol que le favorecía, por supuesto, estaba ganando el partido, pero era un gol injusto que no correspondía a la jugada, le dieron válido? Él le dice a sus jugadores que deje que meta el gol, que se queden parados y le dejen meter el gol, le dejen meter el gol porque la ventaja que tenían correspondía era a de forma injusta, digamos. Traslademos esto a la realidad. Esto es amar la verdad más que a vos mismo. Si vos te das cuenta que una verdad te está afectando, pero es la verdad, bueno, te pone el pecho. Hay que asumir. Asumirla. Eso nos falta. Porque ese periodista que tome esa actitud va a ir mucho más allá. Decía el Papa Francisco que, diríamos, los ideales del periodismo deben ser, primeramente, por supuesto, la búsqueda de la verdad. Segundo, denunciar lo malo. Pero también comunicar lo bello, buscar lo verdadero, hacer memoria de la historia. Es decir, es tan grande nuestra tarea que no podemos quedarnos, no, yo voy a hacer lo que me conviene. Porque ese hacer lo que me conviene, al final no me conviene, porque me perjudica. Entonces el ideal del periodismo es demasiado grande. Antes de comenzar el programa mencionábamos a Gabriel García Márquez, él decía,
es la forma, no sé, primero anecdóticamente decía la forma más divertida de ser pobre, decía, pero también decía que es el entregar todo. Vos entregás todo, pasa la noticia, pasas a otro tema, pero entregás todo, entregás la vida en lo cotidiano, en el día a día, entonces no puede quedarse en una mezquindad. Y si me pedís un diagnóstico, te digo que el diagnóstico es que lamentablemente para muchos se queda en la mezquindad. Y es una lucha permanente de todos los días, así como el periodismo administra lo cotidiano, esta es una lucha cotidiana. Por eso que si tenemos claro el ideal, que es buscar la verdad, amarla más que a nosotros mismos. Hay que agregar ese más que a nosotros mismos. Porque si te perjudica, entre comillas, la verdad, al final no te perjudica, porque si te jugás por la verdad, sabemos quién dijo la verdad, tú harás libres, ¿verdad? ¿Y por qué no respondió a aquel que le preguntó en forma irónica qué es la verdad? Ojalá lo hubiera preguntado en serio y le iba a responder en serio porque él era la verdad y estaba ante la verdad. Entonces el diagnóstico para mí es, si no nos jugamos por la verdad, estamos perdiendo. Y si perdemos en el tema de la búsqueda de la verdad, perdemos todo. Así mismo. Muy bien, nosotros nos vamos a la pausa. Después vamos a hablar de dos temas sumamente importantes. Medios y periodistas versus fake news o las noticias falsas. Medios tradicionales versus redes sociales, cómo modificó tanto a los consumidores de información como también a los que preparan la información que lo van a compartir. Y después ya entramos en la parte propiamente testimonial. Queremos escucharle a Evangelina y también a Pedro de cómo iniciaron en este proceso de trabajar como periodista en medios de comunicación. Nos vamos a la pausa y ya volvemos aquí en Desde la Fe a través de GEM. Seguimos aquí en GEM, en este programa dominical Desde la Fe, hablando de este tema maravilloso, el ejercicio del periodismo, del trabajo del periodista. Estamos en compañía de Evangelina Bogado del diario La Nación y de Pedro Kriskovich de Radio Cáritas Universidad Católica. Decíamos de que queremos hablar en este bloque de temas sumamente relevantes. En primer lugar, el tema de medios de comunicación o periodistas versus fake news. ¿Cómo se vive el día a día esa relación de los medios con las fake news o noticias falsas, Eva? Y es un tema de todos los días. Nosotros los periodistas debemos tratar de contrarrestar esas noticias falsas. Mucha gente recurre a ellas y generalmente nos preguntan otra vez a nosotros. Es cierto. Yo suelo recibir siempre ese tipo de consultas. ¿Es cierto, Eva, que esto sucede esto? Sobre todo ahora por la pandemia surgieron muchas noticias falsas. Muchísimas noticias falsas. Y nosotros a través de las redes también tratamos de contrarrestar eso y por supuesto a través del propio diario, ¿verdad? Buscamos la verdad y les mostramos a la gente como para que no crean en esas falsas noticias. Y muchas personas caen en eso. Pedro, podemos decir que sobre todo en este tiempo de pandemia, de crisis, los medios como que recuperaron esa plena confianza de la ciudadanía y la ciudadanía
comenzó a recurrir más a consumir noticieros? Porque antes, podemos decir, antes de la pandemia, de que la gente consumía mucho lo que es redes sociales. Sin embargo, con este tema de la pandemia, tuvieron que recurrir mucho a consumir nuevamente programas periodísticos, digamos. Totalmente, Mariano, qué bueno que lo destaques, porque este punto es fundamental de las noticias falsas y confrontarlas sobre todo con la verdad. Te diste cuenta en todo este proceso que se dio desde el año anterior, desde la manifestación de la pandemia a finales del 2019 hasta hoy, qué porcentaje podemos decir de noticias verdaderas, y otra vez tenés que evaluar las noticias entre comillas oficiales, la censura frente a, no estoy hablando de noticias falsas, sino búsquedas de la verdad, y no, este tema no toques. Aquí se puso como prueba el desafío grande que tenemos como buscadores de la verdad, porque recordabas que hasta las instituciones oficiales en cierto modo no estaban o se equivocaron en todo este proceso que se dio en la pandemia, por la cuestión tan difícil que a todo el mundo le tocó vivir. Entonces la gente ya ni confiaba ni siquiera en la versión oficial. Entonces pedía al periodista que sea un buscador de la verdad, que presente todas las aristas de la información, y ese era nuestro compromiso. Por un lado, claro, está el extremo grave de las noticias falsas, pero por otro lado, el ocultar la verdad, también por parte de aquellos que deberían haber sido los responsables de brindar la información clara y precisa que se debía brindar. Y ahí está nuestra tarea. Miren, esto es verdad, esta historia oficial no está completa y debemos buscar a fondo, exigirles que presenten la verdad. Es una tarea que desafía nuestra profesión, nuestra creatividad y sobre todo nuestro amor a la verdad, porque aquí hubo muchos reclamos, no solo de noticias falsas, sino de noticias que desde las instituciones oficiales nos dieron a conocer toda la verdad. El tema de China, por ejemplo, del virus, los insumos, de si salió o no del laboratorio, de los insumos, miles de ejemplos podemos poner. Entonces, aquí como que nos exigían a los periodistas, por favor, ¿cuál es la verdad? Más que nunca se hacía latente y profunda esa pregunta, ¿cuál es la verdad en este tema? ¿Dónde está la verdad? Por eso este tema es apasionante. Aquí no solo fue la cuestión de noticias falsas, sino de la verdad en su totalidad que no se presentaba. Y ese es nuestro compromiso, buscar la verdad. Eva, ¿querés agregar algo? Sí, ahí justamente acotando lo que dice, ahí entramos a tener un rol muy importante. Es allí que trabajamos fuerte, intentamos al menos trabajar fuerte. Y desde el diario La Nación, como te comenté anteriormente, el equipo de investigación sacó a luz muchas situaciones irregulares, exactamente. Y bueno, ese es el rol que debemos cumplir, ¿verdad? Es un poco tener una lupa ahí y revisar todo. Así mismo. Gracias a Dios, nosotros tenemos un equipo muy bueno, no solamente el de investigación, sino todo el equipo, el staff del diario. Decía hace rato que insistimos en el tema de capacitación de redacción, pero hay muchos periodistas que son muy buenos y que tienen ese rigor en la información, que buscan siempre la verdad, buscan las dos campanas, como le decimos siempre. Entonces, eso es muy importante para nosotros y por suerte nuestros periodistas sí cumplen eso. Muy bien, ahora me gustaría ya entrar un poco en la parte testimonial, ¿sí? Comenzamos con Eva, comentanos tu trayectoria, cómo iniciaste, cómo descubriste esta pasión por el periodismo. ¿Siempre te dedicaste a lo que es medio impreso o empezaste en radio? Comentanos así. Relatanos, por favor. Bueno, lo mío es así un poco gracioso porque a mí me gustaba la medicina. La medicina, muy cuando bien. estaba en el colegio. Pero también me gustaba todo lo que era información, todo lo que era cultura. Yo en el colegio participaba siempre de festivales, me gusta cantar, me gusta hablar. Yo cuando estoy en un escenario me transformo, soy otra cosa. Yo te dije el otro día, me voy a poner colorada, te dije, ¿verdad? Pero porque para hablar no soy muy buena, pero sí para hacer otro tipo de cosas, ¿verdad? Como es cantar. Y el escenario siempre me gustó. Entonces estudié locución, pero con énfasis en periodismo escrito, en la época del extinto Fernando Casenave, que le dio su toque allí. Y quise entrar en radio, hacer televisión, radio, ¿verdad? Pero por circunstancias de la vida, empecé aquí en este edificio, en el diario Hoy, en 1995, sí.
Y a partir de allí me enamoré de lo que es prensa escrita. Y ya no pensé en otras cosas, solamente periodismo escrito. Y bueno, y ya tengo 26 años, 25, 26 años aproximadamente en esta profesión. ¿Pasaste por distintas etapas? Pasé por distintas hasta etapas. Llegar ahora al cargo actual que tenés. Así mismo, comencé como periodista del área de locales y fui pasando por economía, hice un poquito de política. Generalmente en el medio impreso se hace ese recorrido. Se hace ¿no? ese recorrido, sí. Y estuve en varios medios, en el diario Hoy, después cerró el diario Hoy, fue el diario El Día, el semanario Dinero y Negocios. Después pasé a Noticias, de allí a La Nación. Desde el 2006 estoy en La Nación hasta ahora. Y sin duda el rol de la mujer también en el periodismo hay que destacar. Y más todavía llegar a un cargo de jefatura, Eva. No habrá sido fácil el camino, ¿eh? Y no fue fácil. Fueron situaciones muchas veces muy difíciles, pero también lindas, muy lindas. El periodismo llena de satisfacción, mucha satisfacción, me dio mucha satisfacción el periodismo hasta ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Hasta ahora. Y gracias a que también mis jefes confiaron en mi trabajo y fui ascendiendo hasta llegar a este puesto. Así es. Y ahora, Pedro, ¿cómo fueron tus inicios? Antes que nada, le quiero felicitar a Eva por el diario La Nación de hoy. Qué lindo es leerlo los domingos. Te cuento, mi padre, y seguro nos estará viendo a sus 92 años, el ver esas tapas, esos artículos de memoria, porque la prensa no es solo instantaneidad de la información, de la vorágine cotidiana, ¿verdad? Es también un poquito de historia, es más, hacer memoria, así que cumplen plenamente esa misión. Muchas gracias. Es apasionante leerlo los domingos. Muchas gracias detrás. Y siempre, ¿verdad? Pero en particular me refiero a los domingos claro, que compartimos en la sí. familia, con papá, así que felicidades. Y detrás hay un gran equipo, equipo. Qué grande. Me voy a responderte a tu pregunta, Pedro, que es el momento más apasionante. Siempre yo le digo a los jóvenes también cuando hablamos de nuestra vida, de nuestra historia. Yo tenía 12 años en el año 1978. Fue el año de los 3 papas. Yo tenía un año cuando... Vos nacías. Bueno, en ese momento muere el Papa Pablo VI. Le eligen a Juan Pablo I, que une los nombres. Ahí veo mi imagen del año 88. Mira qué pendex, ¿verdad? Y bueno, son las imágenes, qué emoción ver, porque hay como un pedacito de historia con los chicos ahí en Radio Cáritas. Y yo digo, todo esto es importante, esto que estamos viviendo es para siempre. Empiezo a recortar, guardar los diarios, todo lo que se vivía en aquella época. Empezaba la televisión vía satélite con la estación terrena de Areguá, así se llamaba, que empezó en el 77 y se transmitían en directo todo lo que acontecía. Por primera vez la televisión paraguaya, que todavía era en blanco y negro, y a mí me apasionaba esta historia de los papas. Después Dios me ha dado esa bendición, que de ahí estar en la cobertura de la visita de Juan Pablo II en el 88 y después ya con el viaje papal, que agradezco a Dios haber podido participar ya del de esa Papa cobertura, Francisco, acompañando ya al Papa Francisco. Estuviste en el avión papal. Así mismo, por una gracia de Dios realmente grande. Ahí vemos el saludo del Papa. Y realmente esto uno lo guarda en el corazón para la eternidad. Y es como que Dios va preparando todo. Imagínate, de niño te estoy hablando de ese año 78, un niño de 12 años, apasionado por la historia de los papas después aparece Juan Pablo II, el grande, que nos acompañaría, y ahí ya te incluyo, Mariano, a vos y a toda nuestra generación. Él nos acompañaría todo el proceso de nuestra juventud, adolescencia y edad adulta en sus 27 años de pontificado. Es como que Dios prepara todas esas historias. Tengo todos esos recortes siempre guardados en el corazón y físicamente guardados también. Y en el año 78 fue el Mundial de Argentina, Paraguay campeón de América en el 79, la hazaña de Olimpia en el 79, de Víctor Peche, es decir, es como que vamos a guardar, y te estoy hablando de un niño, voy guardando todo eso, es como que Dios me dice, mira, esto es apasionante, y después uno crece y se da cuenta que es más apasionante, pero se pone en juego no solo los acontecimientos, sino el tema de la verdad. ¿Cómo? Y además te involucras, ya claro, digo. Involucrarte con la realidad, pero después se hace más serio. Si de niño vos valorabas los hechos, los acontecimientos, de adulto ya te jugás en la búsqueda de la verdad. Hay tantos hechos y acontecimientos que pueden confrontar también dramáticamente la realidad, la veracidad de una situación, y ahí nos involucramos. Ahí ya hay una lucha, ahí ya hay un compromiso, hay un jugarte por la verdad. Y es apasionante ver que como que si hablamos desde la fe,
como que Dios va hilvanando esta historia. Te decía de los papas y años después, ahora con Francisco, acompañándole a él en ese vuelo papal, agradeciendo a Dios por esa gracia. Y como que toda la historia va hilvanada porque Dios, y siempre le digo a los chicos una frase que les dice Francisco hoy, que pidan corresponder siempre a ese sueño de Dios, porque Dios les soñó, prepara algo para su historia, que nosotros sepamos leer los signos para poder corresponder a esa historia. Y uno, pasan los años, imagínate, te hablé del año 78, hace más de 40 años, que hoy pueda decirlo como con una memoria y con una gratitud, es algo grande. Por eso le digo a los chicos que hoy comienzan, que se apasionen, que empiecen realmente, en medio de todas las vicisitudes que hoy nos toca vivir, más dramáticamente en este tiempo de pandemia, que los chicos no pueden encontrarse en las clases, bueno, desde el lugar donde estén, que busquen apasionadamente la verdad. Y ahora en el mundo de las redes, es más grande el compromiso, porque más grande el desafío entre las noticias falsas, entre la verdad, pero que eso se hace más apasionante nuestra tarea, porque más nos jugamos por la verdad, por amar la verdad. Muy bien. Más que a nosotros mismos. Esa frase me encantó, amar la verdad más que a nosotros mismos. Tenemos un minutito para cada uno, para que compartan con nosotros, con la teleaudiencia, algún hecho dentro de estos años de periodismo, que ustedes dos son personas con muchísima experiencia, que les haya marcado, alguna cobertura que realizaron, algún hecho puntual de esa cobertura o de esa redacción que realizaste, Eva, que te tocó profundamente y que recordás hasta incluso con orgullo haber sido parte de esa cobertura. ¿Podés compartir con nosotros? Bueno, sucedieron varias cosas, varios momentos interesantes. Una de ellas fue cuando estuve por Taiwán y conocí esa cultura. Estuvimos en los templos de ellos. Me gustó mucho esa tranquilidad que ellos tienen, espiritual, ¿verdad? La disciplina la misma. Disciplina, sí, la disciplina. Y más que nada eso, ¿verdad? Porque yo pasé tantos años, ¿verdad? Por tantas cosas puntuales, así que, bueno, una de las cosas que podría destacar es esa, ¿verdad? Que me gustó mucho conocer esa gente y, como decís, esa disciplina y esa calma que ellos tienen. Como que, si bien yo soy católica, ¿verdad? Pero ellos como que se encuentran con el Dios que ellos tienen, ¿verdad? Entonces es un lugar donde realmente podés tener ese recogimiento. El periodismo también te permite ese tipo de situaciones, de capacitaciones o coberturas en el interior o en el exterior, a pesar de tener que trabajar en feriado, a veces domingo, dependiendo del medio donde uno se desenvuelve, ¿no? Y, también cuando hacía locales en mis inicios del periodismo, cuando se dio la primera vez, al menos que nosotros conocimos, el nacimiento de unos hermanos siameses. Y hacer esa cobertura realmente fue tremenda para mí cuando se les operó, se les separó a estos chicos. Ver a sus padres, acompañar todo eso, sí, ay, me da otra vez así ese piní, como dicen. Fue muy emotivo realmente. Y vivimos, los periodistas que cubrimos ese momento, vivimos momentos así muy emotivos. ¿Cómo están hoy los chicos? Lamentablemente uno de ellos falleció, sí, después. Bueno. Así es. Pedro, ¿y vos? Bueno, no puedo... Tenés muchos, pero bueno, hay que elegir una anécdota, una situación. Pero cómo no partir, Mariano, de lo que fue la experiencia del vuelo papal acompañando a Francisco desde Roma, primeramente hasta Quito, Ecuador. El Papa eligió los 3 países, diríamos, entre comillas, quizás más pequeños, humildes de Sudamérica, porque no somos los poderosos justamente de la región, ¿verdad? Es más, la Argentina le reclama que todavía no haya podido ir, ¿verdad? Y recuerdo que cuando a él se le elegía en el 2013, estábamos ya después, ya en la sala de prensa, después de todo lo que fue la moción en la plaza de San Pedro, de el nombre Francisco, que a todos nos sorprendió primero que sea Bergoglio, pese a que en el anterior cónclave se hablaba de él, pero en el siguiente, el 2013, ya no.
Y recuerdo que en la sala de prensa decían, bueno, viene a Argentina, viene a Chile, viene a México. Todos decían que primero elegiría esos grandes países, ¿verdad? Más el Papa eligió nuestro querido país, Paraguay, Ecuador y Bolivia. Para mí fue una emoción muy grande recorrer, primeramente estar con el Papa en el avión, recibir su bendición y estar en nuestros países donde veíamos ese clamor de nuestro pueblo latinoamericano, sencillo, con una fe que se expresa con el alma. En Ecuador, en Bolivia, y luego ni qué decir, llegar a Paraguay, y fue el recibimiento más emotivo en el aeropuerto porque fue colorido, lleno de fiesta. Tu libro lo relata muy bien también, y hablando de libros, y siempre lo comento esto con mi querido hermano, quien fue nuestro embajador en esa época, el libro de la vida de Mafe, que por qué lo quisimos publicar con su mamá, porque tenía que quedar en la memoria lo que fue ese momento final del Papa, que ya iba a subir al avión, da media vuelta. Después me enteré que en ese momento el presidente Cartes le dice, hay una niña que quiere saludarle. Y después el Papa le escribe de puño y letra una carta diciéndole, muchos me dicen, hay un embajador, no sé, hay un ministro que quiere saludarle o un alto jefe militar. Y usted me dijo, hay una niña, y le recuerda una frase latina que dice que aquel que se acuerda de los humildes, estando en el poder, que esa es la forma de ejercer el poder. No olvidarse, exacto. En este caso, una niña que estaba enferma, la querida Mafe, que en la película Orerú de Juan Carlos Manegla y Tana Shemori se expresa bien, y de Armando Aquino se expresa bien lo que significó ese momento para ella, porque ella estaba de cumpleaños 2 días después y manifestó su gran alegría de recibir ese beso, ese abrazo, ese saludo afectuoso del Papa. Fue algo inolvidable. Y después también recordar un momento trágico que fue el de Licuá Bolaños. Recuerdo en el 2005, cuando estábamos, en el 2004, que cuando estábamos el padre Mernes en plena cobertura me dice, ¿me puedes acompañar? Porque él necesitaba que alguien le acompañe en el momento de la bendición. Y así como es un momento de tragedia, él fue bendiciendo uno a uno esos 400, casi 400 cuerpos, de niños, de embarazadas. Fue algo muy emotivo y nos hacía ver la dimensión de esa tragedia que afectó a todo nuestro pueblo. Pero al mismo tiempo, como ahí nos faltaba esa bendición, esa presencia de la iglesia, como hoy se está dando también en estos tiempos de COVID. Vemos al Santísimo recorriendo los hospitales. El trabajo de la pastoral social. El trabajo de la pastoral social, que hay una campaña ahora que con toda fuerza hay que apoyarle. Bueno, te hablo de esos 2 momentos muy emotivos: la visita del Papa Francisco, la cobertura, el estar en el vuelo papal y este tema que nos afectó tanto de Licuá Bolaños. Muchísimas gracias, Evangelina Abogado, gracias por tu presencia, gracias Pedro. Gracias a vos, Mariano, por convocarnos. Muchas gracias. Lo pasamos muy bien. Dice que los momentos lindos pasan rápido, esto pasó realmente rápido. Que sigamos muy comprometidos, sobre todo con la verdad, ¿sí? Luchando con esta sociedad que tanto necesita de transparencia en la gestión pública y de que la verdad esté siempre presente en toda nuestra tarea periodística. Amar la verdad más que a nosotros mismos. Mucha fuerza. Muchas gracias, Mariano, por la invitación. Amar la verdad más que nosotros mismos. Despedimos este bloque con esta frase que nos recuerda hoy Pedro Kriskovic. Enseguida vamos a tener un contacto internacional. Vamos a hablar con Federico Wolz. Él fue jefe de prensa del cardenal Jorge Mario Bergoglio, actualmente Papa. Vamos a analizar con él el tema del ejercicio del periodismo a nivel regional, específicamente también conocer la realidad en Argentina y después recordar algunos pensamientos del Papa Francisco a los periodistas. Ya volvemos enseguida. Y en este último bloque, en nuestro programa Desde la Fe, a través de GEM, tenemos un contacto internacional con un gran amigo y un gran amigo de Paraguay, porque está casado con una paraguaya, es un gran periodista, trabajó con
el cardenal Jorge Mario Bergoglio, actualmente Papa Francisco, acompañándolo en la asesoría de comunicación por varios años. Federico Walls, qué gusto recibirte en esta comunicación internacional aquí en GEM. Muy buen domingo, muy buenos días. El gusto es mío, mi querido amigo. ¿Cómo estás vos? Un gusto saludarte a vos, a todos los que están mirando el programa, a ese gran equipo. Y bueno, gracias por esas palabras, también las retribuyo. Muy bien, Federico, queríamos aprovechar y conversar contigo de dos aspectos fundamentales en este programa. El de hoy estuvimos hablando acerca del ejercicio del periodismo, de la importancia de la comunicación para fortalecer la democracia. Nos gustaría que analices a nivel regional cómo está el ejercicio del periodismo. Bueno, creo que el ejercicio justamente del periodismo en este último año, o desde que entramos en esta etapa de pandemia, en esta era de COVID, realmente dio un giro insospechado. Nadie pensaba que íbamos a tener esta situación y la verdad que, por un lado, en este contexto de pandemia, los medios de comunicación fueron fundamentales, ¿no? Para seguir minuto a minuto con una cobertura de lo que pasaba en los distintos puntos de cada país. Ustedes en Paraguay, nosotros en Argentina y tantos colegas, informando y manteniendo informada a la población de cómo actuar frente a esta crisis. Nosotros quizás en nuestras grandes ciudades estamos acostumbrados a tener la radio, la televisión, internet, pero bueno, los medios de comunicación en general llegan, ¿no?, a esos lugares más recónditos. Entonces, mantener alerta, informada, acompañando también a todos los que estuvimos encerrados por esta pandemia, ¿no? Otro rol fundamental de los medios de comunicación, acompañar en esta etapa tan difícil. Para muchos fue seguir o la misa diaria por alguno de los medios, tener contacto con sus familiares, amigos, con sus allegados. Así que ahí también los medios y los periodistas, que muchas veces hicieron de enlace de unos con otros, ¿no? Acercando historias, dando a conocer historias, acercándose a la gente, acompañando, llevando buenas noticias, porque también en este momento la gente está cansada de las malas noticias y ahí el periodismo tuvo que salir a reinventarse con una tendencia que se venía dando en ser portadores de buenas noticias. Eso, digamos, desde lo general. Después ha habido, ya en algo por ahí más técnico, por llamarlo de algún modo, situaciones en donde el periodismo ha sufrido falta de expresión o ataques a la libertad de expresión, ¿no? Eso también se dio el año pasado y este año en algunos países, y eso también nos mantiene en alerta a todos los periodistas. Federico, ahora podés comentarnos cuál era la relación del cardenal Jorge Mario Bergoglio, siendo cardenal de Buenos Aires, con los medios de prensa, y ahora que lo vemos siendo papa incluso, notamos, y lo decías vos en otros encuentros que tuvimos, que este es Jorge Mario Bergoglio, no es que está actuando de manera diferente con los medios de comunicación o su forma de comunicarse con la gente. ¿Podés reflexionar, por favor? Totalmente, sigue siendo el mismo, lo que pasa que ahora de blanco, y te impone, ¿no? Lógicamente. Uno lo conocía de camisa negra, el cuellito, de sacerdote, y verlo de blanco realmente impacta. Ahora, es muy curioso porque él en Buenos Aires sí tenía contacto con los medios, pero él no daba entrevistas como empezó a dar Francisco, digámoslo así. Él no accedía a dar entrevistas, y cuando yo le preguntaba, porque imagínate, Mariano, a alguien que tiene que llevar adelante la prensa, la comunicación, en este caso del arzobispo, del cardenal, pero imagínate que la persona a la cual vos llevas la comunicación te dijeron: yo entrevistas no doy, no, yo declaraciones no hago. Entonces hay una parte del trabajo que hay que reinventar o ser creativo.
Ahora, en ese sentido, él había un día al año que se sabía que él atendía a los periodistas, hablaba con los periodistas, que era el Jueves Santo. Después del lavatorio de pies, generalmente íbamos a algún hospital, alguna cárcel, algún centro de rehabilitación para personas con adicciones. Entonces, cuando salíamos en la puerta de ese lugar, por supuesto, periodistas estaban todos esperando sus declaraciones. Y él tenía una actitud muy curiosa, que él se presentaba, les agradecía que estuvieran allí, y entonces les decía, bueno, ahora pregunten, ¿no? Vos que sos, nosotros que somos periodistas, qué mejor, qué cosa más linda cuando nuestra misión es preguntar. Pregunta lo que quieras. Ahora, por otro lado, si vos le decís a alguien, preguntame lo que quieras, tenés que estar preparado para responder. Uh-huh. Porque no podés decir, eso no lo contesto. No queda, ¿no? La verdad que... Ahora, el cardenal en eso siempre tuvo una respuesta para todo. Y si no sabía, en ese momento te decía, mira, la verdad que no sé, porque me preguntaban siempre sobre pobreza, por ahí números finos, alguna declaración del momento, y si él no sabía, decía, mira, yo esto la verdad que no lo sé, pero entiendo que va por acá, o no me animo a responder porque no estoy del todo, pero siempre él tenía una respuesta. Eso, y a ver, y otra cosa muy importante era que, aunque él no hablaba públicamente, más allá del Jueves Santo, siempre se preocupaba porque los periodistas, porque todo aquel que estuviera, nos llamara a la oficina, tuviera una respuesta, aquel que viniera a cubrir una misa, una celebración, un acto, tuviera o la homilía o la información necesaria, si las cámaras venían a la catedral, que estuvieran bien atendidos, que tuvieran un espacio donde trabajar. Entonces siempre fue muy hospitalario con los medios de comunicación porque él siempre tuvo en claro la importancia que tenían y el efecto multiplicador del mensaje. Y eso lo vemos hoy ampliado, ¿no? Hoy el Papa dando entrevistas, charlando mano a mano con periodistas de todas las nacionalidades, espectro ideológico, en eso él no hace distinción. Federico, nos quedan 2 minutitos. Te quiero leer una frase del Papa Francisco que destinó al ejercicio del periodismo en la Jornada Mundial de la Juventud, de las Comunicaciones en este año 2021, que se lanzó en enero el mensaje, pero en mayo se va a celebrar el Día de la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Y dice, también el periodismo como relato de la realidad requiere la capacidad de ir allá donde nadie va, un movimiento y un deseo de ver la realidad. ¿Qué podemos decir al respecto? Exactamente, ¿no? Qué gran llamado para todos. Bueno, es un llamado a salir, ¿no? A salir a las periferias. A salir al encuentro del otro, a tenernos encerrados o en las redacciones escribiendo única y exclusivamente, no buscando las noticias por Twitter, por Facebook, o por lo que nos llega, ¿no? Tanta noticia hoy en los celulares, en los grupos, te llegan noticias que parecieran ser verdaderas, son falsas, no se chequea el origen, la fuente. Entonces, en ese llamado, el Papa claramente nos pide a todos, no a los comunicadores católicos, a todos los que tenemos esta responsabilidad de estar frente a un micrófono, frente a una cámara, frente a un teclado, justamente a salir, a encontrarnos con el otro, a encontrarnos con la noticia, a recorrer, porque hay algo muy interesante, Mariano, en esto. Comunicar no es solo estar como por ahí estamos vos y yo ahora en este momento frente a una cámara. Nuestro trabajo de comunicadores, de periodistas, va también en ver al otro, en verlo en persona, en escucharlo, en tener la percepción, ¿no?, de lo que se está viviendo. ¿Cuántas veces te habrá pasado, y a tantos colegas y nos pasa, que cuando uno hace un móvil, cuando uno va a una zona de cobertura, a un exterior, qué sensaciones, ¿no? Qué periodismo que se vive ahí. Y bueno, y el Papa apunta a eso, que ese periodismo de trinchera, de estar en la calle, acompañe lo que uno está en su puesto de trabajo, en su redacción, en su micrófono, etc. Federico,
muchísimas gracias por este tiempo. Un gran saludo desde Paraguay. Saludos a toda la familia allí en Buenos Aires. Bien, muchísimas gracias también para vos, para todo el equipo de trabajo. Y bueno, felicitaciones por el programa y por esta iniciativa. Realmente hay que seguir apostando por un periodismo de calidad y de buenas noticias. Un datito antes de despedirnos. ¿Cada cuánto te contactás con el Santo Padre? ¿Una vez al año? ¿Cada 2 años? No. Últimamente lo estoy molestando bastante. Mirá, le escribí hace 2 semanas. Le mandé una actualización de la foto familiar y en tono muy alegre me pone, bueno, porque viste que nuestra última hija tiene 7 meses, y en tono muy alegre me pone, bueno, y ahora vamos por el 5º. Así que hace 2 semanas, y ahora estaba preparando también algunas cosas para mandarle. La verdad que se toma hasta eso, mira, se toma hasta el tiempo de contestar con todo lo que tiene para hacer. Hacerle llegar nuestros saludos también desde Paraguay. Un abrazo, Federico. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Así estuvo con nosotros Federico Walsh, ex jefe de prensa del cardenal Bergoglio. Actualmente trabaja en asesoría y consultoría de comunicación, un periodista argentino. De esta manera nosotros estamos cerrando nuestro programa del día de hoy desde la fe a través de GEM. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz domingo. Chao.